pero creo que son bastante representativos. ¿Okay? Entonces, les decía ayer que el ultrasonido es el estudio que más frecuentemente vamos a pedir los nefrólogos. Es un estudio bastante bueno para ver la estructura del riñón, bastante sensible, barato, no invasivo, no tiene complicaciones secundarias, no requiere ningún estudio, ninguna preparación el paciente. Entonces, un ultrasonido le pueden decir, si está al lado del ultrasonografista, oye, hazme ese ultrasonido, órale, tráetelo, ahorita se va. Es muy rápido de hacer, es barato, no es invasivo, no tiene complicaciones y nos da la estructura del riñón de forma bastante clara. Este es un ultrasonido de un paciente sano. ¿Bien? Entonces, muchas veces pedimos alguien que llega, al menos por primera vez llega a una consulta de nefrología, siempre le pido un ultrasonido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que con los laboratorios, la historia clínica, yo puedo llegar a saber si hay riesgo o hay efectivamente un daño crónico o un daño agudo, hay situaciones que no se pueden diagnosticar sin un ultrasonido. Un quiste simple de riñón no lo puedo diagnosticar sin un ultrasonido. No hay un laboratorio que me diga, si tiene esto de urea, tiene un quiste simple. O en la historia clínica, encontré este detalle que me hace pensar en quiste simple. Eso no es posible. Un tumor en el riñón tampoco, no hay un factor predeterminante. Tal vez hematuria puede ser algo que manifiesta un tumor, pero no todas las hematurias le voy a decir al señor, ¿sabe qué? Está fácil, usted tiene un tumor en su riñón. ¿No? Entonces hay situaciones que solo un ultrasonido te pueden decir. Y aparte, a veces, aunque el paciente tenga diabetes de mucho tiempo evolución, yo digo, este es un cuadro típico de nefropatía diabética. De todas maneras le pido un ultrasonido. ¿Por qué? Porque no descarto que aparte pueda tener un tumor o quistes o solo haber nacido con un riñón, no sé. Dice por ahí un dicho, como dice el dicho, puede uno ser feo y además cacarizo. O sea, puedes tener nefropatía diabética y aparte naciste con un riñón. Si nadie te hace un ultrasonido, no te vas a dar cuenta que solo tienes un riñón. O puedes tener nefropatía lúpica y aparte tener un lito. Dos cosas diferentes que son necesarias, por eso es necesario hacer un ultrasonido para saber más o menos la estructura como está. ¿Ven? ¿Qué cosa les va a dar el ultrasonido? Les digo, las medidas. ¿Bien? Las medidas. A veces siempre les hacen un reporte, ¿verdad? No se tienen que preocupar, pero hay que estar bien abusados porque siempre aquí abajo les van a poner las medidas. ¿Bien? Entonces aquí nos dice que de longitud mide 10.05 centímetros y de ancho mide 5.02 centímetros. ¿Bien? Mientras la longitud sea mayor de 10, el ancho sea mayor de 5 centímetros, es una medida normal. Cabe mencionar que dependiendo de la complexión del paciente, ¿verdad? Si mide 1.50, 1.40 tu paciente, no le exijas que mida 12 centímetros el riñón, ¿no? El riñón va a ser más pequeñito. Cada uno de nosotros, el tamaño de nuestro riñón corresponde más o menos a 3 vértebras. Si son muy altos, tienen vértebras muy grandes, pues tienen un riñón más grande. Si son más chaparritos, tienen vértebras más chiquitas, los riñones son casi 3 vértebras, lo que miden 3 vértebras es lo que va a medir tu riñón. ¿Bien? Bueno, entonces se dan cuenta, el ultrasonido les va a dar la longitud, el ancho, el grosor también a veces lo mide, hace un corte sagital y mide cuánto tiene de grosor. ¿Y qué otra cosa les voy a reportar? Les decía ayer, la relación córtico-medular. ¿Sale? Aquí se ve muy claramente, todo esto negro es la corteza y esto de aquí es la médula. ¿Se dan cuenta? Es diferente el color, ¿sí?, que les va a dar el ultrasonido por la estructura. Esto es más suave y está lleno de vasos pequeños, de capilares que llevan sangre a los glomérulos. Y estos son estructuras tubulares y los cálices que están ahí comprimidos, ¿verdad? Entonces, esto es la médula y esto es la corteza. Si les midieran la corteza esta,
fácilmente mide más de 1 centímetro. Bien. Si ustedes ven, aquí fácil mide como 1,5 centímetros, 1,5 centímetros y como 2 centímetros esto. Bien. Entonces tenemos, si midiera así, 1,5, 3. Y estos dos son 5 centímetros. Entonces, a veces sí se los miden, les miden la corteza. Más de 1 centímetro de corteza es una muy buena corteza. Bien, ¿se dan cuenta? Esto es un riñón normal. Bien, y ahora vamos a pasar a otros riñones no tan normales. Ayer, ¿qué les decía? Bueno, ese también es un riñón normal. Bien, ¿se dan cuenta? La corteza es gruesa. No hay dilataciones, aquí vamos a ver las dilataciones. Si es que hubieran, ese paciente es un paciente con riñón sano, o al menos estructuralmente, ¿verdad? Pueden tener un paciente con ultrasonido así, pero tener proteinuria, ¿sí? Porque la proteinuria no se ve en un ultrasonido, ¿cierto? Entonces, estructuralmente está bien el riñón, pero el paciente tiene proteinuria, y entonces ya no está bien, o tiene hematuria, o alguna otra cosa, ¿bien? ¿Qué les decía? ¿Qué cosas podemos diagnosticar y vamos a creer al ultrasonido? Hidronefrosis, que habla de obstrucción, litos, quistes. Eso ya casi con los ojos cerrados le creo al ultrasonografista que me diga eso. ¿Qué cosas vamos a poner en entredicho? Abscesos y tumores. ¿Y qué de plano es lo más probable es que no sea cierto? Y es lo que más reporta, pielonefritis. Bien. Ahora, cuando la relación córtico-medular no es adecuada, está muy delgadita la corteza o es poco nítida, te dicen pérdida de la relación córtico-medular y eso sugiere daño renal crónico. Bien. A lo mejor les pongan ahí, algún médico le ponga datos de insuficiencia renal crónica. Es porque vio la corteza muy pequeña. Bien. O los riñones muy pequeños también. ¿Cuáles son las dos cosas en un ultrasonido que nos hacen pensar en daño crónico, en una enfermedad renal crónica? Riñones pequeños o pérdida de la relación córtico-medular. Y esos riñones pequeños hay que tener en cuenta el tamaño del paciente, les vuelvo a repetir. ¿Bien? Bueno, vean, eso que estamos viendo ahí, ¿a qué corresponde? A hidronefrosis. Tiene una hidronefrosis leve. Bien. Está la corteza, está la médula y este espacio oscuro no debería existir. En las otras ultrasonidos no existía, ¿se acuerdan? Estaba un espacio aquí que era la médula con este color así blanquecino, pero no había ningún espacio de color oscuro, negro. Esto significa que hay un lito obstruyendo la salida del uréter y entonces se empieza a generar hidronefrosis porque se está acumulando orina aquí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí les queda claro? Ahí ya no están, inclusive no están midiendo la pelvis cuando suele estar colapsado. ¿Ven? Eso es hidronefrosis. ¿Esto? ¿Qué es esto? Ese es un quiste simple. Bien. También es otra cosa que se puede diagnosticar y le hacemos caso a un ultrasonido. Cuando le reporta quiste simple, también es fácil diagnosticar quiste simple. Es frecuente que un paciente mayor de edad pueda tener hasta un 20% de los pacientes mayores de 40, 50 años tienen un quiste simple. Es una, válgase, la expresión es una bolita de agua, no hay malignidad en ella. Puede llegar a crecer pero muy lentamente y no genera ninguna molestia ni genera daño renal. Esa sería tal vez la única alteración estructural en el riñón que no es meritorio de decir enfermedad renal crónica. ¿Sí? Hoy día se ha definido que la enfermedad renal crónica es toda alteración funcional o estructural, pero que la alteración estructural tenga un carácter progresivo. ¿Bien? Este quiste simple no va a tener carácter progresivo, no va a progresar, se va a quedar ahí. Entonces no se considera como tal una enfermedad renal crónica el que tenga un quiste simple. Llegan muy seguido a mi consulta, pues, hola doctor, vengo muy preocupado porque me detectaron esto, quiste simple. ¿Bien? Pues en el IN me llevo 5 minutos o menos en decirle gracias por participar, alta.
En lo privado, pues platico con él tan siquiera, ¿verdad? Porque si no, ya o no le cobro. ¿Sabe qué? Ya mejor no tengo mucho tiempo, vaya usted de aquí, no me pague nada, está usted sano. Entonces, eviten esa pena. Si ustedes ven un paciente así, no necesitan nada. ¿Bien? A lo mejor en un año hagan otro ultrasonido a ver si no ha crecido. Si no ha crecido, ya, denlo de alta. ¿Sale? Quiste simple, paciente sano. ¿Bien? Obvio, si no tiene otra cosa. Si el paciente tiene mieloma múltiple y le sale un quiste simple, bueno, va a morir de mieloma, ahí sí, mándenmelo, pero no del quiste simple. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? No van a andar dando todo el que tiene quiste. Pero doctor, tengo lupus, no me importa, tiene quiste simple. Bien. Bueno, ¿eso qué es? Hidronefrosis también, hidronefrosis. Aquí pareciera tener litos pequeños, pero en la obstrucción no se alcanza a ver, pero sí es una hidronefrosis moderada o incluso severa. Esto de leve, moderado, severo es muy subjetivo. No les puedo decir, cuando la pelvis mide 2 centímetros es moderada, es leve. Cuando mide 4 es muy subjetivo de quien lo hace, ¿verdad? Pero yo les voy diciendo más o menos como la primera que vimos lo reportan como leve. Esta tal vez alguien lo reportaría como moderada, otros tal vez como severa. ¿Qué otra cosa vemos cuando hay hidronefrosis? El parénquima renal. Cuando una hidronefrosis es reciente, se acaba de obstruir el paciente, el parénquima renal está engrosado, la corteza es gruesa. Pero cuando ya lleva mucho tiempo la hidronefrosis, entonces se empieza a adelgazar la corteza. Y en este caso ya no es una hidronefrosis tan reciente, ya la corteza está empezando a tener daño, ven, ya se ve más disminuida. Entonces en estos casos decimos que bueno, ya tiene una hidronefrosis crónica, que ya lleva un buen tiempo obstruido el paciente. Vean, ese es el mismo paciente, ahí se ve tal vez un poquito mejor. Bien. Entonces, esto es la hidronefrosis, ¿verdad? Bien. Eso. Igual hidronefrosis. Igual con riesgo hasta es el mismo paciente. Hidronefrosis. Aquí en esta imagen yo creo que más hasta le daría de severa. Sí, es una hidronefrosis bastante evidente. Bien. ¿Eso qué es? Poliquistosis. Bien. La poliquistosis, muy diferente al quiste simple, ¿no? El quiste simple era muy fácil de identificar una bolita de agua. Aquí dígame dónde hay un quiste. Por todos lados, todo es un quistezazo. Los riñones se hacen grandes, se hacen de 20, 25 centímetros y hay adentro 200, 300 quistes. Bien, está totalmente alterada la estructura. Hasta nos sorprendemos cómo con tanta alteración estructural el paciente puede estar todavía no tan alterado de su función renal. Sí, a veces un paciente así con ese ultrasonido y todavía no necesita diálisis, todavía tiene algo de función. Sí, como los quistes se dan estrictamente en los túbulos, entonces se deforma toda la zona tubular. Eso va comprimiendo a los glomérulos y los va enfermando, pero no se dan en los glomérulos los quistes. Si se dieran en los glomérulos, tal vez impactaría más rápido en la función renal, pero como los quistes son en los túbulos, es hasta cuando está ya de plano muy deformado el riñón cuando empezamos a tener necesidad de hacer diálisis. ¿Ven? ¿Eso qué es? Litos. ¿Y qué más? Hidronefrosis. Bien. Entonces, de hecho, si se ponen bien abusados, a veces hasta se lo pone aquí el ultrasonografista, ¿no? ¿Qué otro nombre le van a decir, van a utilizar para decir hidronefrosis? Dilatación o ectasia. ¿Bien? Esos son los 3 términos que van a utilizar los ultrasonografistas: hidronefrosis, ectasia o dilatación. Es lo mismo, algo obstruyó y entonces no sale bien oído. Entonces aquí nos están enseñando varias imágenes. Estos son litos, vean, se ve claramente como el color es diferente, se ve totalmente blanco, reluciente. Bien, aquí pareciera haber otro lito de mayor tamaño que es el que está obstruyendo. Entonces vean,
Esto ya es la hidronefrosis. Esto es la pelvis que ya está obstruida y los cálices mayores que también se están engrosando. ¿Bien? Entonces sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? No se les va a barrer una hidronefrosis. ¿Estamos seguros? Yo les dije que un chico salido de primaria ve 3 hidronefrosis y ya nunca más se las olvida. Bueno, ese paciente que tiene litiasis, ahora tiene litiasis, estos puntos son puntos. ¿Sí? Pero ese no tiene hidronefrosis, solo tiene los litos, pero no tiene hidronefrosis. ¿Ven? Este paciente que tiene. Tal vez podría ser una hidronefrosis crónica. Hidronefrosis crónica. ¿Quién dice que tiene hidronefrosis crónica? ¿Dónde está la hidronefrosis? Yo decía por la pérdida de relación corteza-medio. ¿Y a poco la pérdida de relación corteza-medio es igual a hidronefrosis? No. Entonces, ¿Es poliquistosis? Para nada. No, ¿Dónde está el quiste? Absceso tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero dime dónde ves una bolita. No se va a caer con computadora. Dijo que la corteza pero bueno, ahí no está. No, sí se ve toda la... No se ve. Recuerda cómo se ve una... Ahorita les va a volver a pasar un quiste y la poliquistosis. El riñón. Mira, el riñón te lo está marcando. ¿Cuánto mide el riñón? Tiene ¿Cuánto mide el riñón? 10 centímetros. 8. El doctor está tratando de calcular cuánto. Siempre lean. 8.6 centímetros. Una poliquistosis mide 20 centímetros y hay 1000 quistes. Aquí no alcanzo a contar ni uno. No, poliquistosis 0. Hidronefrosis, nada. Ese paciente tiene un daño renal crónico. Daño renal crónico. Riñón pequeño y ya la corteza muy disminuida. Vean, la médula abarca más espacio que la suma de las dos cortezas. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es un paciente. Ustedes ven un riñón así, oiga, hágase una urea de creatinina porque su riñón se ve bastante malo. Esto igual es un daño renal crónico. Vean, en este pedacito la corteza prácticamente ya no existe. Está pequeño el riñón y ya la corteza es más delgada. Esto, ¿qué es eso? Esto sí es una hidronefrosis, ¿verdad? El riñón aquí está y es una hidronefrosis severa. Vean, todo, aquí están los cálices mayores. Todo esto es la pelvis y esta es la salida del uretero. Bien. Esa es una hidronefrosis severa. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué es? Sí, es una hidronefrosis. Vean, este pedacito aquí es la corteza y todo esto es la hidronefrosis. ¿Vale? Todo aquí es hidronefrosis. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Así son las imágenes, No lo estoy haciendo en un dibujito, que el doctor ponga sus dibujos, no va a salir de nada. No, así son las imágenes, no lo estoy engañando. No crean que viene así, como a colores, como para pintar los colegios de primaria. ¿De qué color es este? Morado. No, así se lo... Tengan paciencia porque siempre va a haber un reporte escrito, pero el problema es cuando el paciente llega a su consulta y es medio desordenado y el reporte escrito ya lo perdió. Entonces ustedes tienen que salir avante, ¿no? Decir, oiga, ¿saben qué? Está claro, esto es así, porque el volverse a hacer un ultrasonido en el IMSS significa 6 meses después ver al paciente. Y en lo privado significan 600 pesos. Les puede decir el paciente, a ver, doctor, o me da mi consulta y le pago a usted, o me hace el ultrasonido y le pago al ultrasonografista y ya no le pago a usted. ¿Bien? Entonces, hay que saber ver las imágenes. Obvio, hay un respaldo, hay un reporte del ultrasonografista, pero es necesario que ustedes vean las imágenes. ¿Ven? Eso. Hidronefrosis. Hidronefrosis. Bien.
Vean, el quiste suele ser así, redondo. Si es poliquistosis, 1000 quistes redondos, de muchos tamaños. Pero este en ningún lado es redondo. Esto semeja los cálices menores, cálices mayores y la pelvis. ¿Bien? Entonces, no, el sitio donde está, ¿verdad? Siempre queda aquí la hidronefrosis y rodeada por el riñón. Está el riñón así y abajo la hidronefrosis. Las partes hiperecoicas que están al lado se pueden considerar como litos o simplemente. ¿Cuál es esta? Ajá. Estas podrían ser litos, definitivamente estas, puntitos más hiperecoicos, como es el doctor, son litos. ¿Bien? Pero aquí la importancia es la hidronefrosis. ¿Bien? Seguramente algún lito obstruyó más abajo. No siempre se puede ver en dónde está la obstrucción. Los ultrasonidos solo te pueden ver riñones. Ya el uretero, en donde viene en su porción media o distal, como se pierde en el abdomen, ahí están los intestinos y demás, no lo puede seguir un ultrasonografista. ¿Ustedes quieren ver riñones? Sí, con el ultrasonido. ¿Quieren ver ureteros? Tienen que utilizar otra técnica, porque el ultrasonografista no les va a decir en el uretero medio hay un lito. Eso no va a poder ser. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Vean, eso, ¿qué tiene ese paciente? Tiene 15. ¿Eh? No, porque está ¿Qué es el paciente? Daño renal. ¿Hidronefrosis? No, daño renal agudo. hidronefrosis. ¿Al agudo? ¿Y dónde está? Ahí está la creatinina. Ahí dice que no orinó. Pero de ese lado de la boca siempre se toma así. Es un ultrasonido normal. Entonces, ¿por qué de ese lado se ve así? Aquí está la medida, 10.6 centímetros, una buena medida, 4.91, casi 5 centímetros. ¿Se alcanza a ver cuál es corteza y cuál es médula? Sí. Clarísimo, vean, esto es corteza, esto es médula. ¿Hay hidronefrosis aquí en la médula? No. ¿Hay un quiste por ahí? Por eso. ¿Pareciera que hubiera un tumor? No. Entonces, ¿hay litos? No. Vean, los litos va a depender de qué tipo de ultrasonido tengan. Hay ultrasonidos que son de alta definición que atenúan un poco esto que pudiese hacernos pensar en litos. Bueno, aparte de la coloración así blanquecina, el lito nos va a dar una sombra acústica. ¿Bien? Entonces, está el lito y aquí una sombra. Se dan de cuenta que le pusieron una luz y entonces tapa esa luz, no pasa esa luz y se va haciendo así, se va agrandando. ¿Bien? Eso le llaman sombra acústica. Entonces eso claro, ahí hay un lito. Esto ninguno hace esa sombra. Entonces puede ser que sean estructuras normales de la médula. ¿Bien? Entonces riñón normal. ¿Ese cuál es? ¿Qué es? ¿Eh? Riñón normal. Ahí están las medidas. 10, 5, está muy bien la corteza con respecto a la médula y no hay nada en la médula que les haga pensar en otra cosa. ¿Bien? Eso, normal, riñón normal. Eso, hidronefrosis, leve, moderada, severa. Leve. ¿Bien? Entonces vean, ¿cuánto mide la corteza aquí donde nos la hicieron falta medir? 1.6 centímetros, está súper bien, eso es lo que mide una corteza. ¿Bien? ¿Esto qué es? Quiste simple. ¿Esto qué es? ¿Qué? Moderado puede ser. ¿De qué riñón? ¿Del izquierdo o del derecho? Derecho. ¿Del izquierdo? Derecho, ahí dice RD. La doctora está tratando de ver una anatomía, nada más con que sepan leer. RD, riñón derecho. Riñón derecho. Pónganse bien abusados, algo les va a decir ahí. A lo mejor un día les pongo este riñón es de hombre o de mujer. Arriba vean que el nombre de la paciente se llama Mercedes, es de mujer.
Se llama Jesús del Carmen, pues no sabemos. Guadalupe, no sé. Tengo un tío que se llama Mercedes. Mercedes. Las posibilidades siempre existen, pero ¿eso qué es? ¿De qué riñón? Derecho. Ya ven. De hecho, ahí está. Y es hombre. Y es hombre que se llama César. Eso. Hidronephrosis. Pues moderada, severa, ¿eh? ¿Eso qué es? Poliquistosis. Poliquistosis. ¿Ven? ¿Eso qué es? Hidronephrosis moderada y litiasis. ¿Ven? ¿Eso qué es? ¿Cómo dijo? Sombra acústica. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Daño renal crónico. ¿Bien? Daño renal crónico. ¿Esto qué es? Daño renal crónico. Es la misma paciente pero el otro riñón. ¿Esto qué es? Severa. Severa. Bien. ¿Esto qué es? Severa. Bien. Es probable que ya lleve un rato porque la corteza ya se empieza a ver muy adelgazada. Hay algunos en los que se ve ya una lámina nada de corteza, eso es súper crónico. ¿Eso qué es? Severa y crónica. Vean, ya la corteza empieza a ser muy delgada. ¿Bien? ¿Eso qué es? Normal. ¿Eso qué es? Normal. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, yo creo que ya a un niño de primaria le tendría que pasar 3 veces todas las imágenes. Ustedes que son universitarios, ya con 2 veces Bueno, entonces nos vamos con la tomografía. ¿Bien? Bueno, entonces, la tomografía. Las tomografías también van a ser un estudio bastante frecuentemente realizado por nosotros. ¿Qué beneficios traen o cuándo voy a pedir yo una tomografía? Cuando hay poliquistosis. Cuando hay poliquistosis, por ejemplo, suelo tomar una tomografía para que me digan el tamaño de los riñones. Con el ultrasonido a veces ya se sale del campo donde pueda el ultrasonografista medirlo, porque es tan grande el riñón que se le va esa posibilidad. Con una tomografía yo puedo medir, me puede decir cuánto miden los riñones. ¿Para qué me sirve hacer la medición de los pacientes? Porque a veces ellos requieren nefrectomías. Es tan grande ya el volumen de los riñones que parecen que estuvieran embarazados. O si van a ser trasplantados, es necesario valorar la nefrectomía antes del trasplante. ¿Bien? Por eso es necesario tomar la tomografía a los que tienen poliquistosis para medir el riñón. Para el diagnóstico es fácil con un ultrasonido. ¿Bien? ¿En qué más voy a pedir una tomografía? Para confirmar tumores y abscesos. Exacto, para confirmar tumores y abscesos. Cuando estoy pensando en tumor o absceso, es necesario que la tomografía sea simple y contrastada. Más si estoy pensando en tumor. Pero bueno, a veces se puede confundir entre uno y otro. Los dos son una bolsa que tienen cosas irregulares adentro. Entonces, un tumor y un absceso necesitan medio de contraste. Una tomografía simple y contrastada. ¿Por qué? Porque los tumores se van a realzar cuando se les pone medio de contraste. Como son muy vascularizados, empiezan a tener un tinte más reluciente y entonces los podemos identificar más fácilmente. El absceso no tanto, el absceso no va a aumentar sus unidades Hounsfield con respecto a un tumor, ¿verdad? Entonces, el que nos hizo el técnico o el radiólogo, el que nos hizo el estudio, el tomógrafo, el radiólogo, 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 el
El radiólogo nos va a decir fácilmente, esto es un tumor, esto es un absceso. En quistes, para quistes poliquistosis no necesito medio de contraste, es una tomografía simple. ¿En quiénes más voy a pedir una tomografía? En aquellos que tienen neuropatía obstructiva. Bien, y es probable que la obstrucción sea en el uretero o más abajo, en la vejiga, porque ahí el ultrasonido no va a ser tan sensible. Bien, si la obstrucción es alta, es probable que el ultrasonido nos diga, está obstruido en la pelvis o en el uretero proximal. Pero si la obstrucción es más baja, el riñón solo se ve hidronefrótico, pero no se ve dónde está la obstrucción. Entonces hay que tomar una TAC simple. Cuando estamos buscando obstrucción le llamamos uroTAC. uroTAC, es decir, una tomografía de todo el tracto urinario, uroTAC, simple. Un paciente obstruido por un lito que le está dando mucho dolor y el ultrasonido tiene hidronefrosis, le pides una uroTAC. Bien. ¿Qué ventajas tiene la uroTAC? Que si es simple no va a llevar medio de contraste, entonces no va a haber mayor daño. Recuerden que el medio de contraste es nefrotóxico. Bien. Es nefrotóxico. Entonces, si están buscando litos, si están midiendo los riñones por un quiste, no lleva contraste. Bien. A diferencia de urografía excretora, ustedes van a ver que en noveno, cuando ustedes vean urología, los urólogos les encanta hacer urografía excretora, todo, para ellos es lo máximo la urografía excretora. ¿Bien? Pero lleva medio de contraste la urografía excretora, y el medio de contraste no se puede hacer en cualquiera porque daña más el riñón. Entonces, yo solo por razón indispensable pido urografía excretora. Antes de pedir urografía excretora pido una uroTAC. Bien, porque con la TAC no le voy a poner medio de contraste al paciente y voy a poder ver bien también la vía urinaria. ¿Sale? ¿Para qué más pido una tomografía? ¿Y cuándo va a estar indicado pasar el medio de contraste por la uretra para no dañar lo que es otro estudio? Eso se llama cisto-uretrografía. Bien, pero eso va de abajo para arriba. Y yo quiero ver si pasa la orina de arriba para abajo. Si yo quiero saber si el tránsito de arriba para abajo, tiene que ser urografía excretora. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a pedir una tomografía? Para medir los riñones en poliquistosis, para descartar un tumor, para descartar un absceso, para descartar una neuropatía obstructiva baja. ¿Qué más? Podemos pedir una angiotomografía renal. ¿Sí? Es casi lo mismo, pero entonces el radiólogo le va a poner atención a los vasos sanguíneos, no a la estructura del parénquima y los túbulos. Bien, va a irse sobre los vasos sanguíneos. ¿Cuándo voy a pedir una angiotomografía? Cuando sospecho de que hay hipertensión renovascular. Es decir, el paciente es joven, tiene una hipertensión severa y pienso que una arteria renal puede estar obstruida. Entonces solicito una angiotomografía. ¿Cuándo más pido una angiotomografía? Cuando alguien va a donar un riñón. Bien, el paciente va a donar un riñón y entonces necesito saber cómo está su estructura vascular. Normalmente tenemos solo una arteria renal, pero a veces tenemos dos o tres, y una parte de la decisión que se toma al saber cuál riñón voy a quitar, ¿sí? Parte de esa decisión de le quito el riñón izquierdo, le quito el riñón derecho, es cuántas arterias tiene. Voy a quitar el que más accesible sea, que solo tenga una arteria, porque menos posibilidades de sangrados tengo. Si me voy sobre el que tiene curiosamente 3, 4 arterias renales, tengo más riesgo de lesionar el riñón, lesionar las arterias y que el donador no le vaya tan bien. Entonces, en parte se toma en cuenta eso, el número de arterias renales. ¿Bien? Entonces, esas son las indicaciones para hacer una tomografía. Les digo, los mismos ultrasonografistas te dicen, tumoración renal, favor de confirmar contactos. Tienen que hacerle, todo aquel que un ultrasonido diga tumor, hay que hacer una tomografía. He tenido pacientes que en el ultrasonido nos dicen hay un tumor y la tomografía sale limpia, mientras el paciente ya sufrió una semana con ese diagnóstico. Igual en abscesos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, entonces vamos a ver las imágenes. Esto corresponde a un paciente con poliquistosis renal. Estos son los dos riñonazos, ¿ven? Llenos de quistes, ¿ven? Vean, esto lo mismo, poliquistosis renal. Vean esto, ¿qué es? Sigue siendo poliquistosis renal, pero en un punto más alto. ¿Ven? Y también tiene los quistes hepáticos. La enfermedad poliquística renal afecta riñón e hígado. ¿Bien? ¿Qué es esto? Poliquistosis renal. Creo que es hasta la misma paciente que estamos viendo. No, este que se ve acá, esto es el flash de cuando tomé la foto. Estos son los riñones de la paciente Josefa que está en hemodiálisis ahí en el IMSS. Vean, ¿se dan cuenta de qué tamaño? Está hasta comprimido el hígado, el vaso, todo su abdomen son 2 riñones. ¿Ven? Así, de ese tamaño es la poliquistosis. ¿Se dan cuenta? Estos son los huesos pélvicos, ¿ya? Y estos son los riñones. ¿Ven? Así se presenta una poliquistosis renal. ¿Esto qué es? Son vértebras, ¿verdad? Costillas, ¿y qué más? Este es un hilito, aquí está un hilito. Así la tomografía, así lo reconstruye. Nos dice, ¿quieres ver sobre el hito? Sí, sobre el hito, quita todo lo demás y ahí está tu hito. Vean, ahí está. Y aquí le están midiendo cuánto mide, 12 por 15 milímetros. Vean, ¿qué tiene ese paciente? Tiene un lito. Tiene un lito. Ahí sí no piensen que fue el flash de mi cámara. Ese paciente tiene un lito en la pelvis. Bien, en la pelvis renal. ¿De qué riñón? Izquierdo. En una tomografía todo lo que les queda a su izquierda es derecho. Aquí está el hilo. Y aquí va a decir R y el otro va a decir L. Bueno, ahí está que eso es otro tipo de corte. Si el otro era un corte axial, ¿bien? Este es un coronal, entonces así se ven los riñones. Y ahí está el hito en la pelvis. Es muy evidente, ¿no? Es muy leve, sí hay hidronefrosis, pero muy leve. Luego, ¿esto qué es? Poliquistosis. ¿Vale? Poliquistosis. Eso es una poliquistosis. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Poliquistosis renal y hepática. ¿Bien? ¿Eso qué es? Poliquistosis. ¿Eso qué es? Una urota. No, una angio. ¿Estás viendo los vasos sanguíneos? Eso es una reconstrucción tomográfica de los ureteros. Bien, es una tomografía, pero a mí yo pedí que me hicieran reconstrucción de los ureteros. Entonces ahí ya no les importó si hay litos, ellos me reconstruyeron los ureteros. Con la tomografía multicorte que hay en el IMSS se pueden pedir la estructura que ustedes quieran. Déjame puros huesos, déjame puros vasos, déjame puro tejido todo tracto urinario y se lo tengan así. Esa paciente es una donadora, Adelita le donó a un amigo de ella, pero en el ultrasonido decían que había imágenes de un probable doble sistema colector y se corroboró. Este es un doble sistema colector, es una variante anatómica normal. Bien, entonces no significó nada. Yo obviamente lo presentamos al comité de trasplantes, se trasplantó, pero ya el cirujano estaba entendido que iba a encontrarse dos sistemas colectores. Bien, vean, esa es otra toma de la misma paciente. ¿Eso? ¿Qué es eso? Una angiotomografía. Entonces ahí está la aorta, está
están todos los demás vasos y está la arteria renal ahí. ¿Ven? Eso es una angiotomografía. ¿Ven? Aquí se ve más claramente. Bien, la arteria renal. ¿Okay? Bien. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el riñón? A ver, Jesús, ¿dónde está el riñón ahí? No tiene riñón. Dime dónde está el riñón. Tienes 20 segundos para ubicar hasta el riñón. Ah, sí, sí. No lo distingue. Bueno, aquí está el riñón. Pero esta es una paciente que llevaba 8 años en hemodiálisis. Entonces el riñón está muy pequeño. Le tomamos una tomografía porque tenía un fuerte dolor en la espalda, entonces tenía destruida la vértebra. Entonces ya se va a pensar que tenía TB o mal del pot, que tenía destruida la vértebra por tuberculosis. Pero bueno, se los traigo porque así se ve un riñón atrófico. Una cosa nada, no le funcionaba, ya estaba en hemodiálisis. ¿Bien? ¿Y el otro no tiene el otro? Porque es que es un corte, el derecho va a estar más bajo, el izquierdo más alto. Siempre va a aparecer el riñón izquierdo. Tampoco vayan a andar diciendo, solo tiene un riñón. En cortes altos solo va a aparecer el riñón izquierdo. En cortes más bajos va a aparecer el derecho. Y en los más bajos ya no va a tener el izquierdo, solo el derecho. Porque el derecho está más abajo y el izquierdo más arriba. ¿Ven? Y ahora, ¿qué tiene ese paciente? ¿Qué tiene ese paciente? Con eso es la última. ¿Dónde está el riñón derecho? ¿Aquí? No. ¿Aquí? ¿Y el izquierdo? Más arriba. ¿Dónde? ¿Aquí? 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 Es que es un corte bajo. A ver. Tienes 30 segundos, doctora, porque ya está la doctora. Digo que no se ve. Este no, para nada. Este solo tiene un riñón. Este es un paciente con todo. Vean, ya está casi a mitad el riñón. Esta es la pelvis, ya está a la mitad del riñón. Vean, ese es un paciente con un solo riñón. Hasta ahí nos vamos a quedar porque ya llegaron. ¿De este lado? Sí. De este lado, sí. Sí, y ahí estás viendo lo más bajo del hígado. Si en una imagen ves todo el hígado completo, estás bien alto todavía. Aparte, hay que ser bien abusados. El riñón, el único riñón que estaban viendo, ¿cuál era? ¿Y a poco no el izquierdo aparece antes que el derecho? ¿Y por qué no apareció en este caso? Porque no había